Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Estamos aquí en un espacio de objetivo y bíblico del canal de nuestro hermano Isael Laurencio. Estamos con un hermano y compañero, Richard, que estaremos debatiendo y hablando sobre la identidad y la apariencia. Amén. Es importante de que te suscribas y estés conectados para que te nutra de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Richard. El bendiga, varón Félix. Preséntate a la audiencia. ¿Cómo todo? ¿Todo bien? Todo bien, me siento bien, cómodo de estar aquí, feliz, claramente. Vamos a tratar un tema muy bueno, espero que tomen sus lápices y papeles y que apunten los versículos bíblicos y que les sirva de edificación para ustedes y también para mí, porque venimos para aprender también. Amén, amén. Richard, cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la identidad versus la apariencia. Wow, ¿la apariencia y por qué la apariencia? ¿Qué es lo que pasa con la apariencia? Bueno, una diferencia que te podría decir entre estas dos es que la apariencia se basa en los rasgos visibles que yo tengo. Por ejemplo, si soy alto, si soy pequeño, si soy blanco, si soy más morenito, si tengo los ojos grandes, si lo tengo pequeño, en rasgos físicos, lo visible que yo tengo por fuera, externamente. Gloria a Dios. Félix. ¿Y la identidad? La identidad, a diferencia de la apariencia, se basa en lo que son características, valores internas que yo tengo, que valoren mis acciones y valoren la forma en la que yo camino, me dirijo entre mis metas, quién yo soy, que no necesito comentarios de nadie para saber quién soy, hacia dónde voy y qué voy a hacer en un futuro. Richard, hablando de la apariencia, ¿sabes qué? Estamos en un tiempo de aguacate. ¿Te gusta el aguacate? Sí, el mango también. ¿Te gusta mucho el mango, eh? Sí. ¿Sabes? Hay mango, vamos a hablar del mango ya que te gusta, que tú lo ves bien bonito por fuera. Eso es la apariencia y a veces cuando tú lo pelas así como lleno de gusanos y así, ¿verdad? Sí. Eso quiere dejar dicho que hay personas que están bien lindos por fuera, así, y por dentro están llenos de maldad, como un lobo así. Ese punto lo tocamos ahorita, tranquilo. Eso viene por ahí. Amén. Aquí tengo unas cuantas preguntas que quisiera hacerte para iniciar, amén, este contenido objetivo y bíblico. La primera es, ¿qué cualidades valora realmente Dios en una persona? Para responderte esa pregunta, yo quiero comenzar leyendo una cita bíblica que tengo acá. Amén. Del libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Allá en sus casas apúntenlo, dice así. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aparte de esto, sabemos que el mismo Salomón también dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vemos como de cierta forma Salomón adquiere y nos dice en pocas palabras que el temor a Jehová es algo que el Señor valora principalmente en un cristiano. Porque si yo soy un cristiano que tengo temor a Dios, voy a cuidar cada una de mis acciones, cada uno de mis actos. Por ejemplo, una pregunta que nosotros, lo que tenemos identidad, tenemos en nuestra mente es lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios, lo que voy a hacer le agrada a Dios, o si estoy estudiando, la carrera que estoy estudiando le agrada a Dios. Nosotros pensamos en lo que hacemos, lo que sentimos, si el Señor está de acuerdo en lo que estamos haciendo. Eso diferencia de una persona que tiene identidad a una que tiene apariencia. La identidad mayormente no habla mucho ni muestra mucho, para en lo secreto, hablando con el Padre. Ahora, el que tiene apariencia siempre vive rodeado de un público. Lo que diga el público lo modifica en lo que es sus valores, sus accionarios, modifica sus acciones o sus decisiones. Mayormente, si vivo por apariencia, me gustan lo que son relojes, riquezas, joyas, todo lo que el mundo me puede ofrecer. Y el Señor me dice en el libro de Mateo que no pueden haber dos dioses en mí, o es el dinero o es Dios. Si yo soy una persona con identidad, quien va a reinar en mí es Dios. Por ejemplo, en el apoyo psicológico, te voy a leer unos estudios de una universidad llamada Journal of Personality and Social Psychology, que hizo unos estudios hablando de lo que es la estabilidad emocional de una persona que tiene identidad y una persona que tiene apariencia. ¿Por qué es importante la estabilidad emocional en este caso? Sencillo, cuando yo tengo identidad, soy una persona segura. Soy una persona que tengo hábitos productivos que me ayudan a caminar correctamente con disciplina. Por ejemplo, en estos tiempos podemos ver videos de personas que les gusta entrenar, que les gusta leer muchos libros, se preparan físicamente, mentalmente, psicológicamente y también en lo que es su salud, en su biología.
Ahora, una persona que vive de apariencia, te voy a poner un ejemplo sencillo para que el público me entienda. Yo uso mucho el WhatsApp, por ejemplo, y cada vez que voy a un restaurante le tiro una foto y la subo a mi estado y pongo un mensajito, una frasecita ahí para que el público vea. El que vive de apariencia, vive rodeado de un público y vive conforme a ese público. Ahora, el que tiene identidad sabe lo que vale, sabe cuáles son sus metas, sabe lo que tiene, sabe lo que quiere conseguir y no necesita aprobación de los demás, Félix. ¿Qué tú opinas de eso? No, eso está bien, eso está excelente, una buena explicación verdaderamente para ese tema con gran profundidad. Usted que está ahí, televidente, es bueno que usted tome su apunte y usted esté anotando las cosas que usted está aparentando y usted no sabe, porque a veces nosotros aparentamos algo que no somos, ¿sabe? A veces nosotros, para poder pertenecer, nosotros dejamos nuestra identidad, como dice el tema, para poder encajar en la vida del otro. Amén. Exacto. Tengo el otro tema aquí, la otra pregunta es, ¿cómo podemos identificar a una persona que está mostrando una apariencia que no coincide con lo que es de Dios? ¿Cómo yo puedo? Repíteme esa pregunta, Félix. ¿Cómo podemos identificar a una persona que está mostrando apariencia que no coincide con lo que es de Dios? Tengo otro versículo bíblico y me gusta mucho leer la Biblia y profundizar en la Biblia, y de cierta forma la Biblia tiene como una respuesta, una palabra que Dios nos manda para cualquier cosa. Dice la palabra de Dios. Mateo 23, 27 al 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y más para abajo sigue diciendo: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué me enseña ese versículo bíblico? Sencillo, varón. Esto me dice a mí que los escribas y que los fariseos vivían como en constante lucha en lo que hablaban, en lo que mostraban hacia el público y lo que ellos eran detrás cuando no tenían el público al frente. Ellos predicaban la ley de Moisés, los preceptos claramente, pero no la cumplían, como dice la palabra de Dios aquí. Ellos te decían una cosa, pero lo que hacían detrás de eso era otra cosa. ¿Qué opinas, Félix? Amén. Sí. Bueno y válido. Sabes que aquí también tengo otra pregunta que dice: Sí. ¿En qué cosas está imitando al mundo en vez de reflejar en mi identidad a Dios? En el libro de Santiago, como al final de ese libro, hay un tema que dice, que habla acerca del mundo y dice que si yo me constituyo amigo del mundo, paso a ser enemigo de Dios. También hay otro versículo por ahí que dice que dentro de mí no pueden reinar dos dioses. O es Dios o es el dinero. O reina Dios en mí o reina el mundo en mí. Pero permíteme leerte una cita bíblica para ser más preciso. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Venimos con Biblia, mis hermanos. Tomen sus lápices, su cuaderno, apunten. Eso es para alimentar su vida espiritual y también su conocimiento bíblico. Seguimos. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos por partes. Dice: no os conforméis a este siglo. En este siglo, en este mundo, vemos que el pecado de cierta forma ha crecido y se ha salido como de control. Pero la palabra también dice que aunque abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Y seguimos viendo que hay mucho pecado, muchas acciones malas, gente muere por aquí, hay guerras, hay muchas cosas que no van conforme a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué forma estamos imitando al mundo? Cuando queremos más lo que el mundo nos puede ofrecer que a Dios. Cuando decidimos poner en primer lugar el dinero, las riquezas, las joyas, lo que me llama la atención, la cámara, la gente, el yo ser famoso. Gloria a Cuando Dios. pongo esto por delante de lo que es mi comunicación con Dios, entonces estoy separándome de Dios y estoy imitando al mundo, porque el Señor dice en su palabra y nos dejó claro eso, que estamos aquí, pero no pertenecemos aquí, ¿verdad? Vivimos en estos tiempos y en este siglo, pero el cristiano debe ser diferente al mundo, porque estamos imitando a Dios y estamos buscando reflejar a Cristo en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestros
de lo que nos motiva a seguir adelante, que es la presencia de Dios y es nuestro mejor amigo el Espíritu Santo. ¿Sabe algo que yo he escuchado mucho? Que hay muchas personas que de cierta forma, cuando juzgan a un varón cristiano evangélico que haya hecho cualquier acción negativa, dicen, no, porque los cristianos son así. Nosotros los cristianos somos seres humanos, no somos perfectos. De cierta forma, en algunos ámbitos solemos fallar y menguar en algunas cosas. Que yo le digo, no juzgue de cierta forma a alguien que haya fallado. Ese término hay como que eliminarlo. El cristiano no es perfecto, pero cada día buscamos agradar a Dios con identidad, no con apariencia. Porque a mí lo que me motiva es la voluntad de Dios, no el que dirán las personas. Por ejemplo, yo soy joven, yo voy a la universidad, pero yo no permito que haya un grupo que me quiera influenciar a su ambiente. No, yo lo traigo mejor al evangelio, que era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de historia, de Grecia, de todas estas cosas. Y él iba a tu ambiente y en tu ambiente te mostraba a Cristo y te predicaba a Cristo. Eso también es lo que yo busco hacer. Y como soy una persona que tiene identidad, te muestro a Cristo. No permito que separen al Espíritu Santo de mí. Ahora, el que tiene apariencia se basa en caerle bien a los demás, sin importar si está Dios o si no está Dios, sin importar si le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Solamente por pertenecer. Solamente por pertenecer a un grupo específico. De cierta forma, eso ejerce cierta presión sobre personas que tengan autoestima baja. Y una persona que viva de la apariencia tiene la autoestima baja de cierta forma. Hay malos pensamientos que pasan por su mente, que guían sus acciones y no tiene como feo esa fuerza de hacer las cosas por sí mismo, sino con ayuda de los demás. Félix. Amén. Varón, ¿por qué es importante que una persona tenga identidad en este mundo? Especialmente un cristiano. ¿Por qué es importante que el cristiano tenga una identidad? La identidad te hace ser una persona única. La apariencia no. Es importante que yo tenga identidad porque yo quiero reflejar a Cristo. Por ejemplo, tú puedes ir caminando por ahí, pero si tú eres una persona con identidad y segura del Dios en quien tú estás confiando, cualquier persona por ahí te puede mirar y te puede decir como le dijeron a Pedro. Tú hablas como ellos, tú caminas como ellos, tú eres igual a ellos prácticamente en todos los sentidos. La forma en la que te expresas, caminas, te hablas y te manejas. Por ejemplo, recientemente yo estaba en mi trabajo haciendo algunos diseños para algunas personas. Si llega un joven y me dice, tú eres un cristiano y no hay ningún tipo de comentario mal que yo pueda decir de ti. Tú sí reflejas a Cristo. Y ahí mismo esa persona me narró la historia de otra persona más que yo conozco y me dice, pero esta persona no representa como cristiano porque hace esto, lo otro, aquello. Y hay que tener cuidado también con lo que escuchamos, con los chismes, porque bueno, eso de cierta forma no nos conviene a nosotros, nos separa también de Cristo. El chisme no es bueno. Ahora, hacer la voluntad de Dios, ser obediente, tener los frutos del Espíritu, ser humilde, manso, esforzado, eso me ayuda a tener una identidad y a saber quién me rescató, quién me salvó y tener pendiente hacia dónde voy y a dónde me dirijo. Ahora, ¿y cómo nosotros podemos descubrir cuando una persona está aparentando algo que no es? Sencillo. Supongamos que tú tengas un grupo de amigos, ¿verdad? Y de entre ese grupo de amigos siempre hay alguien que quiere como resaltar. O decimos dominicanamente, el que quiere brillar del grupo, prácticamente, por lujos que tenga o por algo que porte que sea caro, X razón. Pero mayormente el que vive por apariencia quiere mostrar más de lo que no tiene. Es como si yo mostrara lo que no soy por fuera, mientras que por dentro tengo algo diferente que no es lo que estoy mostrando. Porque dependo de alguien más, porque dependo de los comentarios de alguien más, porque dependo de un grupo. El que tiene identidad no. El que tiene identidad puede estar solo o en grupo. Como quiera va a seguir el propósito y la meta que se proponga. Varón, ¿sabe qué? ¿Usted cree que usted se puede dar cuenta si yo estoy aparentando que soy cristiano? Sí, claro que sí. ¿Usted cree? Sí, sí. Fácilmente, varón. Porque claro ¿cómo usted se puede dar cuenta de que yo soy un verdadero cristiano con identidad y que no estoy aparentando? Así es, con identidad. Sí. El Espíritu Santo da testimonio de cada uno de sus hijos. Ya con eso te dije todo, ¿verdad? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque como sí, el tema es la identidad versus la apariencia. Sí. Hay una historia en la Biblia, perdón, me equivoqué, sí, donde cuando Saúl fue desechado por Dios y el profeta Samuel estaba buscando a David para ungirlo. ¿Sabe? Que el primero que llegó fue así, llegó fortachón.
¿sabe? Y de seguro él dijo, bueno, ya este es el hombre de Dios, porque un hombre que para la guerra que va a ser rey, tiene que ser robusto y fuerte. Entonces Dios le dijo, ese no es. El hombre mira lo de afuera, más yo veo su corazón, yo veo lo que hay por dentro. ¿Sabe qué? Hay personas en la iglesia que otra persona lo echa a un lado, lo pone como Mefibosé. En pocas palabras, tú no puedes hacer nada, tú no puedes predicar porque tú no tienes como ese flow. Entonces, el otro hermano, porque solamente con el micrófono diga y que esto piensa que esa persona es un evangelista que será grande. Y sin embargo, esa persona ni pasa tiempo con Dios. Esa persona ni tiene ejercicios espirituales. Y cuando hablo de ejercicios espirituales, estoy hablando de pasar tiempo con la Biblia, de pasar tiempo ayunando en silicio, pasar tiempo a sola con Dios, ¿me entiendes? Entonces, esa persona está aparentando algo para que otra persona lo puedan aceptar, pero es algo que le sale caro, ¿sabe? Y al final del día, cuando vienen esa tormenta, esa fuerza, usted se da cuenta de que verdaderamente esa persona solamente estaba aparentando. Déjame contarte un testimonio, Félix. El otro día yo estaba en un culto, muy interesante y muy bueno ese culto, ¿verdad? Perdón, Sí. mi nombre es Francis, no Félix. Ay, discúlpame, Francis, Sí, discúlpame. te me he dicho Félix. ¿Y yo quién es Félix? Pero... Pues sí. bien. El otro día yo estaba en un culto y yo estoy emocionado, todo el mundo danzando en el espíritu, se sentía un poder, una presencia. Y yo estaba emocionado en mi culto. Veo a los hijos de Dios encendidos con fuego. Y de repente se me acerca un hermano muy amigo mío, evangelista también, y me dice, varón, hay algo aquí que no me cuadra. Cuando él me dijo, hay algo que no me cuadra, yo me puse como frío. Y la emoción como que se me fue. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el varón está viendo que yo no veo? Pero él todavía me sigue diciendo, no, aquí hay algo que no me cuadra. Cuando llegue el predicador, amigo de él, que le tocaba predicar en ese mensaje, los que estaban danzando en el Espíritu, que decían sentir el Espíritu Santo, tú los veías cayendo como que por tierra, manifestando cosas que no pertenecían al Espíritu Santo. Ahí yo dije, wow, ya yo sé a lo que él se estaba refiriendo. Por eso es importante tener el discernimiento espiritual, para saber cuando alguien es solamente apariencia, a cuando alguien es espiritual. Por ejemplo, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El que tiene identidad con Dios no pone límites. El que tiene identidad dice, Jesús hacía milagros. Y su palabra también dice que cosas mayores hacemos nosotros en mi nombre. Entonces, si hay un enfermo, el que tiene identidad, viendo al enfermo, dice, no, él va a ser sano. Y el milagro se manifiesta. Ahora, el que tiene apariencia, cuando ora, que ve que no se hace el milagro, lo que dice, por ejemplo, es, no, Dios no quería, o algo así. Dice una frase que no va con el entorno y de cierta forma el Espíritu te dice si es con identidad o si es simplemente apariencia, ministro. Varón, los cristianos, ¿sabe? Porque esto es un programa, es para todo el mundo. Sí. Pero es bueno de que nosotros nos enfoquemos en los cristianos porque es de nosotros que se habla, ¿sabe? Ya que eso es un tema de apariencia. Hay personas que piensan que las personas se van a convertir, que tú le prediques y le digas, mira, Cristo viene, arrepiéntete. No, tú tienes que predicarle con tu identidad, con tu ejemplo, ¿sabes? Esa es la mayor prédica. Cuando tú das ejemplo en tu mismo entorno, ¿sabes? Cuando tú no dejas de aparentar. Y tú entiendes que también tú eres un humano igual que esa persona. Porque hay personas que piensan decir, si tú no te arrepientes te vas a ir para el diablo porque tú eres un borrachón. Pero tú también eres un delincuente. Y a ti también te predicaban. Entonces tú viniste aquí a los caminos por la gracia y la misericordia del Señor. Y dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces, por gracia tú tienes que predicar con humildad y amor a esas personas que se encuentran perdidos, sea en el alcoholismo, en la prostitución, en lo que sea. Ahora bien, en este tiempo, ¿en qué más están invirtiendo los cristianos? ¿En lo interno o en lo externo? Varón, es una pregunta fuerte, una pregunta bien directa. De cierta forma, el pueblo de Cristo se ha desviado un poco y están invirtiendo más en lo externo que en lo interno. Prácticamente se dirigen por un grupo de personas y se dirigen por algo llamado moderno y no por la forma en la que se buscaba a Dios antes. Con más búsqueda, más en secreto, con más poder, con más energía, con más vividez, con más amor, con más intensidad. Por ejemplo, se ha vuelto moderno, me disculpo, lo que voy a decir es algo un poco controversial. Por ejemplo, se ha vuelto un poco moderno el hablar en lengua, varón. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, el hablar en lengua, ¿sabes? No me gusta mucho, No vamos a me gusta entrar mucho ahí. opinar ahí. Si no, no vamos a entrar ahí.
Gloria a Dios al que habla en lengua, que Sí. siga hablando. Es hablar el misterio con Dios, es algo muy bueno. Muy bueno, Pero muy bueno, sí. hay muchas cosas que se están volviendo un poco modernas y no ha separado del poder de Cristo, como eran los 4 generales que tenían poder, hacían milagros. No ha separado de lo que es verdaderamente predicar el evangelio fuera, porque realmente el evangelio de Cristo no es simplemente ir a la iglesia y estar en 4 paredes, no, es afuera con los enfermos, los necesitados, orar hacia ellos, llevar el evangelio donde personas que tienen ese vacío en su corazón y realmente necesitan palabras de Dios. Amén. Amén. Así es. Varón, Dígame. ¿cómo usted cree que una persona puede cambiar su comportamiento si recordara que Dios conoce su interior? ¿Cómo una persona? Repítame la pregunta. ¿Cómo una persona puede cambiar su comportamiento si recordara que Dios conoce su interior? Mira, cuando tú sabes que alguien está velando por cada uno de tus pasos, tú eres cuidadoso. Cuando tú sabes que alguien te está vigilando en tu accionar, tú cuidas tus pasos. Por ejemplo, los discípulos. Los discípulos sabían que Jesús iba a estar al pendiente de cada uno de ellos. Por eso, cada vez que caminaban y se dirigían, o era en el nombre de Jesús, poder por aquí, poder por allí, porque aprendieron de la fuente viva que fue el Maestro Jesucristo. Los discípulos siempre caminaron con Jesús, vieron los milagros, Jesús les enseñó, fue su maestro. Y ellos aprendieron a cómo predicar el evangelio y llevarlo a cada necesitado. Esas fueron personas con identidad. Ahora mi pregunta es, ¿hay personas así en estos tiempos? ¿Hay personas con identidad que aún desean buscar más a Dios? ¿Hay personas con identidad que desean sentir más fuerte, con más fervor, más poder el Espíritu Santo? ¿Hay personas que con identidad que quieren todavía hacer milagros y llevar el evangelio a cada necesitado, a cada ser humano en esta tierra? Por ejemplo, hay mendigos que necesitan la palabra, hay personas viviendo debajo de los puentes, huérfanos, hambrientos que necesitan de Cristo. Hay personas con identidad dispuestos a hacer la obra de Dios realmente. Son preguntas que yo me hago a veces. Realmente, porque nos estamos como acostumbrando mucho a la apariencia, estar como en una iglesia encerrado y nos estamos volviendo como medio pop y no tenemos que volver, ser cristianos con identidad y hacer la voluntad de Dios. Vuelve a tu verdadero amor, vuelve a tu verdadera identidad. Sí, ¿Sabes varón. qué, varón? Este tema es muy bueno y Sí, también muy los bueno, pastores, muy bueno. los predicadores que están predicándose en las redes y en las iglesias, ¿sabes? Yo he notado que del 100% tal vez sea el 2% de los predicadores que llevan a su pareja a las actividades que se invitan a predicar. Y usted me diría, ¿por qué? ¿Por qué, ministro? Es que a veces empiezan a hablar cosas que en su casa ellos no viven. ¿Usted me Fuerte, entiende? muy fuerte. Y cuando llegan allá, le empiezan a decir, usted cuando llegue a su casa, usted tiene que agarrar a su esposa y empezar a orar, como yo lo hago así. Pero mentira, no se la llevan a su esposa porque la mujer ahí mismo le va a decir, eso tú conmigo no lo haces. Varón, tranquilo. ¿Me entiendes? Eso tú conmigo no lo haces. Wow. Entonces, debemos de dejar de aparentar. ¿Sabes? Cuando tú estás hablando algo que tú no has vivido, va a llegar un momento que te va a tocar vivir lo que tú estás hablando. ¿Sabes? Y yo digo que una de las formas en la que Dios te prepara en este evangelio es permitiéndote vivir lo que otros han vivido para que tú puedas aconsejarlo por lo que están pasando porque ya tú lo pasaste. Esa es una forma en la que Dios nos enseña. Dígame, ministro, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿estoy viviendo como una nueva persona o sigo atado a una imagen pasada? ¿Cuál pregunta es esa? ¿La número cuál? La número 8. Pues estamos llegando al final del video. Espero que vayan haciendo sus apuntes, que vayan escribiendo y aprendiendo, porque eso es para que usted se nutra y aprenda también de la palabra de Dios. Pues bien, ministro, aquí tengo un versículo bíblico de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, varón. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una vez que venimos a los pies de Cristo, el Señor nos hace una nueva persona, nos cambia. Lo que éramos antes quedó en el pasado y quedó atrás. Para lo único que nos va a servir el pasado es para recordar de dónde Dios nos sacó. Y este recuerdo nos va a impulsar a no fallarle a Dios y a mantenernos ¿con qué? Con el temor a Dios, con humildad, mansedumbre, templanza, fe, benignidad, gozo, con los frutos del Espíritu Santo pendientes para hacer su voluntad. Pero no solamente eso, sino que la teoría del cambio de identidad indica que cambiar de identidad es más efectivo que solo cambiar de conducta.
¿Cómo así, varón? Usted conoce la frase que dice más o menos que mayormente aprendemos más rápido en base a la práctica. Cuando practicamos algo constantemente, lo manifestamos. Esto pasa también. Por ejemplo, cuando nosotros nos volvemos personas en apariencia y nos enfocamos mucho en nuestro entorno, lo que son las redes sociales, la cultura, y nuestro entorno es negativo a lo que deberíamos de ser, entonces eso vamos a hacer. Si nuestro entorno, y vivimos por apariencia, y nuestro entorno va en contra de Dios, en algún momento voy a manifestar algo de la cual el Señor no va a estar de acuerdo. Pero Dios es misericordioso y perdona cada uno de nuestros pecados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Mantenernos con una identidad clara, precisa, y estar seguros de quién murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Varón, Sí. vamos a dar un tiempecito a la persona para que puedan comentar abajo. Y Sí, también decir si conoce a alguien que está aparentando su vida. No lo escriba abajo, no lo delate, por favor. Amén. Tenga discreción, pero jálelo y dígalo, ¿sabe? Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cómo puede evitar juzgar a los demás solo por lo que veo? Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A qué el Señor se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a que si tú tienes un hermano, no lo juzgues por cómo él se vea, sino por lo que él es. En el momento nunca nos vamos a dar cuenta, porque lo interior, lo interno, mayormente solamente lo conoce Dios. Y después esto, si es positivo, da testimonio de nosotros. Y si es negativo, también lo vamos a mostrar. Porque alguien que tenga el corazón dañado lo que va a hacer es acabar con un pueblo. Ahora, alguien que tenga el corazón purificado y lleno de Dios lo que va a hacer es edificar a un pueblo, ministro. No juzguéis a nadie. El único digno de juzgar es aquel que es de justo juicio, que es Jesús, es Dios y ya. Y es el único que ve lo que hay en nuestro corazón. Exactamente. La número 10 para finalizar. Sí. Dice aquí: ¿estoy comportándome como otros o evaluando mi vida según lo que Dios espera? Bueno, ministro, Gálatas 6:4. Tengo Biblia, ¿verdad? Me dijeron, Richard, veme con Biblia para que el público aprenda. Puse muchos versículos No, bíblicos. usted vino preparado y eso es bueno, Porque bueno. me interesa que la gente aprenda y que conozca también la palabra de Dios. Amén, bueno y válido. Dice Gálatas 6:4. Carta, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pablo. Dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Nos fijamos ahí. Se refiere a sus acciones, a lo que yo hago constantemente a diario. O sea, usted someta a prueba su propia obra, sus propias acciones, sus propias decisiones. Sigue diciendo el versículo: y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Fuerte, varón. Muy fuerte. Varón, usted y yo no teníamos identidad. Exactamente. No lo teníamos. Entonces no teníamos eso en el pasado. Pero cuando venimos, que llegamos donde Jesús, cuando Jesús llegó a nuestra vida, que nos dijo: tú eres mi hijo, nos entregó una identidad, y esa identidad es ser hecho hijos de Dios. Así que si tú quieres tener una identidad y dejar de vivir una apariencia, porque hay personas que lo llaman borrachón, hay personas que lo llaman drogadita, hay personas que lo llaman, mira, es un delincuente. Tú no eres eso, amén. Tú no eres esa persona de lo que dicen tu vecino. Tus amigos te llaman ladrón, tú no eres un ladrón, ¿sabes? Porque el Señor te ama, el Señor te quiere. Así que ven a Él para que tú puedas tener una buena identidad y dejar de vivir por apariencia. Amén. Sí. Varón, Dígame, ministro. ¿qué usted le deja un mensaje final a la audiencia sobre este tema de la identidad versus la apariencia? Le voy a dar un consejo, mis hermanos. Escuchen muy bien. El compararse a sí mismo Atención, pueblo. Como con dice otras, sí, el compararme yo mismo, con otras personas, al cuerpo, al ser humano o al cerebro, le genera lo que es algo llamado estrés, presión social, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Encuentra en qué tú eres bueno. Analízate tú mismo y mejórate a ti mismo. Dice la palabra de Dios: cuida el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Este cuerpo, ¿verdad? Hecho de carne, es el templo del Espíritu Santo y es donde Él mora. Conviértete en alguien con identidad, conociendo lo que tú puedes ser bueno y mejorarlo cada día. Trabaja en ti.
Fortalécete en ti, lee la Biblia, enfócate en Dios y no importan los comentarios negativos. Sigue hacia adelante, sigue caminando, que un paso a la vez vas a llegar. Si hoy diste un paso y mañana diste otro, ya estás 2 pasos más cerca del propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, mis hermanos, recuerden siempre temer a Dios, cuidar y decir siempre si lo que estoy haciendo a Dios le agrada. Y no se comparen a nadie. Usted es único, usted es un hombre de identidad. Enfóquese en Dios y recuerde que Él está al pendiente de cada uno de sus hijos. Amén. Esto es un contenido bíblico, amén, y eficaz. Así que si no te has suscrito al canal de Isael Laurencio, es bueno que lo hagas ya. Así que Dios te bendiga y nos vemos en breve. Hermano Richard. Dios le bendiga.